Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy aprenderán los primeros auxilios en casos de una hemorragia externa. Es importante definir qué es una hemorragia. La hemorragia es la salida de sangre proveniente de un vaso sanguíneo, que puede ser una arteria, una vena o un capilar. Clasificación de las hemorragias. Las hemorragias se pueden clasificar según el origen. Podemos encontrar hemorragia interna y hemorragia externa. La hemorragia interna es la ruptura del vaso sanguíneo en el interior del cuerpo, mientras que la hemorragia externa es la hemorragia producida por ruptura de vasos sanguíneos a través de la piel. Las hemorragias también se pueden clasificar dependiendo del orificio o de la zona donde sea expulsada, o de algún órgano en particular donde haya salida de sangre. Por ejemplo, puede haber hemorragia a través de orificios naturales del cuerpo, como el recto. En este caso, el sangrado a través del recto se denomina rectorragia. También podemos encontrar vómitos con sangre. Esto recibe el nombre de hematemesis. O podemos identificar a un paciente que tose con la presencia de sangre. Eso se denomina hemoptisis. La salida de sangre por la nariz se denomina epistaxis. Un sangrado a nivel de la vagina se conoce como metrorragia. La presencia de la orina con sangre se conoce como hematuria. También se puede presentar sangrado a través del oído. Esto se denomina otorragia. Muchos de estos sangrados se deben a lesiones, traumatismos, enfermedades de fondo, lesiones que pueden afectar alguno u otro órgano o estructura del cuerpo. Es importante también clasificar las hemorragias según el vaso sanguíneo que se ve afectado. Podemos encontrar hemorragias arteriales, hemorragias venosas y hemorragias capilares. Vamos a ver las características de cada una. Cuando el sangrado proviene de una arteria, se caracteriza porque el sangrado es intermitente. Es de color rojo brillante. Es difícil de detener. Si el sangrado proviene de una vena, su flujo o salida es continua. El color característico es un color rojo oscuro y es más fácil de controlar que la arterial. Y la hemorragia o sangrado capilar es la salida de sangre en poca cantidad. Como podemos notar, las hemorragias arteriales suelen ser más peligrosas y se clasifican como una situación de emergencia, al igual que las hemorragias que son expulsadas o que salen de una vena. Tenemos que definir bien este tipo de hemorragia para poder actuar en forma inmediata y salvar la vida de la víctima. Veamos ahora cuáles son los primeros auxilios ante una hemorragia. Pues bien, recordemos que dentro de los pasos para actuar frente a una emergencia, lo primero es evaluar la escena, el lugar donde ha ocurrido el accidente o hemos encontrado a la víctima. Posteriormente tenemos que llamar a los teléfonos de emergencia y luego brindar los primeros auxilios. Siempre debemos actuar de la siguiente forma: verificando, controlando e identificando los signos vitales, el nivel de conciencia, la presencia del pulso,
la respiración, determinando así si la vida de la víctima tiene algún riesgo de muerte. Debemos también identificar las lesiones que se presenten en el cuerpo de la víctima. Aflojar todo aquello que comprima al accidentado, a fin de facilitar la circulación sanguínea. Debemos tranquilizar al herido si estuviera consciente. Si estuviera inconsciente o desmayado o ha perdido el conocimiento, podemos elevar ligeramente los miembros inferiores. Debemos evitar la pérdida de calor corporal y colocar al accidentado, como les mencionaba, con la cabeza más abajo que los pies. Esta posición se conoce como posición de Trendelenburg y solo se realiza en caso de que la víctima no presente lesiones o fractura en los miembros inferiores. La posición alternativa de Trendelenburg o anti-shock nos ayuda a que la circulación por gravedad llegue hacia la zona del cerebro, donde encontramos una disminución del oxígeno debido a la pérdida de sangrado excesivo. La posición Trendelenburg o anti-shock también se aplica en pacientes que han sufrido una lipotimia o desmayo. Luego debemos trasladar inmediatamente a la víctima a un centro asistencial, controlando siempre los signos vitales, ya que la tendencia del shock hipovolémico siempre es a empeorar. Una hemorragia presenta básicamente una consecuencia o una complicación mayor como es el shock hipovolémico, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Pues bien, ¿cuáles son los primeros auxilios ante una hemorragia externa? Existen pasos específicos para poder controlar esta hemorragia externa. La principal medida a realizar, después de la que hemos visto anteriormente, que son medidas generales, es la presión directa para cohibir la hemorragia, con posterior vendaje y asepsia de la herida. Si fuera posible, se debe elevar el miembro afectado para disminuir el sangrado. El empleo de torniquetes debe estar restringido a hemorragias masivas por el riesgo de necrosis del miembro sangrante. Como observamos en las imágenes, primero identificamos la zona donde ocurre la salida de sangre. Hay que observar si proviene de una arteria, de una vena. Luego hacer una presión directa en la zona lesionada, sobre la herida y con un apósito. Si el apósito llega a empaparse de sangre, debemos colocar otro apósito encima y, de ser posible, sujetar el apósito con un vendaje compresivo. Esta presión directa ayudará a disminuir la hemorragia. También puedo elevar el miembro inferior afectado, siempre y cuando no haya lesiones, fracturas o algún traumatismo en las extremidades afectadas. Muy bien, teniendo claro estos pasos, vamos ahora a mencionar otro de los pasos a considerar en el control de una hemorragia externa, como es la compresión arterial. En caso que el sangrado no se controle, no se detenga realizando la presión directa y la elevación de la extremidad afectada, podemos realizar una compresión arterial. Cuando falla la compresión directa, se debe utilizar este método. Es de mayor aplicación en hemorragias de extremidades, pues en el resto de las zonas no es muy eficaz. ¿En qué consiste esta compresión arterial? Consiste en encontrar la arteria principal del brazo o de la pierna. Por ejemplo, a nivel del brazo identificaremos la arteria humeral o braquial. A nivel de la pierna identificaremos la arteria femoral y detenemos la circulación sanguínea en esa arteria y sus ramificaciones. Por ejemplo, la arteria humeral o braquial se encuentra en la cara anterior e interna del brazo, a nivel del codo, como podemos apreciar en la imagen. Y la arteria humeral se encuentra a nivel inguinal, casi a la mitad de la ingle.
Muy bien, con ello conseguimos una reducción muy importante del aporte sanguíneo. No la eliminación en su totalidad, pero sí ayudamos a evitar una complicación mayor que es el shock hipovolémico por la pérdida de sangre. Muy bien, el siguiente método que se puede aplicar en caso de una hemorragia externa es el torniquete. Pero este método se utilizará solo en caso de que los demás no sean eficaces y la hemorragia persista, o bien cuando exista más de un accidentado en situaciones de emergencia y el socorrista esté solo. En realidad, el torniquete solo debe aplicarse en situaciones donde haya amputación, en donde haya pérdida de tejidos o de alguna extremidad por explosivos, por destrucción, por aplastamiento, en situaciones realmente extremas. Dentro de las condiciones de aplicación, vamos a mencionar lo siguiente. El torniquete deberá ser colocado solo en situaciones o en pérdida de ciertas estructuras o cuando la hemorragia sea incontrolable y haya destrucción en los tejidos. Se debe de aplicar en la raíz del miembro afectado. Se debe utilizar una banda ancha, no cinturones ni cuerdas. Se debe anotar la hora de colocación. Se debe ejercer presión controlada, la necesaria para detener la hemorragia. Y nunca lo debe aflojar el socorrista. Cuando ya está colocada, se debe esperar a que se llegue a un centro asistencial para que recién puedan atender a la víctima y retirar el torniquete. Aquí observamos el torniquete. Un torniquete es una faja o tira con que se envuelve estrechamente un miembro herido para detener una hemorragia severa. Se utiliza torniquete en casos, como ya hemos mencionado, en que no se ha resuelto la aplicación de presión directa sobre la herida o en el punto de presión apropiado y la elevación del miembro herido. Es posible que la presión no detenga la hemorragia de una arteria principal del muslo, la parte inferior de la pierna o la hemorragia de varias arterias simultáneamente, como resultado de una amputación traumática. Una vez aplicado el torniquete, es preciso que el herido sea controlado permanentemente. Pues bien, para realizar un torniquete debemos tener en cuenta que no siempre contamos con los materiales indicados. Por eso que podemos improvisar y utilizar vendas, ropas, pañuelos, gasas o cualquier otro tipo de prenda que sea suave, resistente y flexible para poder manejarla. También será importante que cojamos una varilla o un palo, porque aunque no lo parezca, lo vamos a necesitar para realizar un correcto torniquete. Una vez reunido el material necesario, es importante saber que no podemos aplicar el torniquete directamente sobre la herida. Tenemos que hacerlo por encima de la herida, a unos 5 dedos aproximadamente o más. Por ejemplo, si la herida se encuentra por encima de la rodilla, pondremos la venda unos centímetros por arriba. Lo mismo sucede si existe una herida en un brazo. El vendaje tendrá que colocarse siempre por encima. Por lo general se hace por encima del codo, así como vemos en la imagen. Recuerda que podemos utilizar un palo, un lapicero, una rama gruesa, algún objeto que nos permita hacer el efecto de palanca y poder girarlo en sentido horario hasta lograr detener un poco el sangrado. El palo nos permite hacer torsión en el vendaje para apretarlo lo máximo posible, pues sin presión la sangre continuará circulando y la persona puede correr el riesgo de desangrarse.
Pues bien, de una vez realizado el torniquete se deberá colocar la hora en que éste ha sido aplicado para posteriormente poder ir soltando si es que la distancia a un centro de salud se encuentra a 1 o 2 horas, pero si es en menor tiempo, solo dejamos con el torniquete y lo trasladamos inmediatamente. Recuerden no retirar por completo el torniquete si es que no ha llegado a un establecimiento de salud. ¿Cuáles son las consecuencias de una hemorragia? Les mencionaba anteriormente que la principal complicación de una hemorragia es el shock hipovolémico. Cuando el sangrado es importante e implica una pérdida del volumen de sangre que se aproxima al 50%, es aquí donde se presenta esta complicación. La gravedad de una hemorragia va a depender de la velocidad con que se pierde la sangre, el volumen de sangre perdido, la edad de la persona y las enfermedades que padezca el individuo. El shock hipovolémico es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente o inadecuada para que puedan realizar su función normal. Podemos encontrar palidez, piel fría y húmeda, sed, desasosiego, pulso débil y rápido, respiración lenta y profunda, a veces ruidosa, obnubilación, y de persistir puede desencadenar en coma. Veamos ahora el control de hemorragias en casos especiales. Como hemos mencionado al inicio de la presentación, puede darse el sangrado a nivel de algunas estructuras u órganos del cuerpo, como el oído, el ojo, la nariz, y para ello es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Sangrado ocular. La lesión ocular puede deberse a múltiples causas como golpes, cuerpos extraños, objetos penetrantes causando el rompimiento de vasos sanguíneos o ruptura de alguna estructura. Cuando el sangrado sea externo, se deberá utilizar gasas o parches para mantener el ojo cerrado sin aplicar presión. Mantener siempre la cabeza elevada para facilitar el drenaje de la sangre. Limitar la actividad física de la víctima y trasladarlo a un centro hospitalario. Hemorragia por el oído. Cuando se produce la salida de sangre por el oído, puede tener su origen en el conducto auditivo externo o ser más grave. Y si ha habido traumatismo en la cabeza, tratarse de una fractura de los huesos de la base del cráneo, esto ya suele ser una emergencia. Son las únicas hemorragias que no hay que intentar detener, ya que si no dejamos que salga sangre, esta se acumula en el interior del cráneo y ocasiona graves lesiones. ¿Cuál es la conducta a seguir frente a las hemorragias por el oído? Pues bien, debemos colocar a la persona tumbada y del lado que se le produce la hemorragia, colocando una gasa para que empape y trasladarlo lo más pronto posible a un hospital. Recuerden siempre que hay que realizar la valoración primaria en cada una de las víctimas. ¿Qué hacer en caso de una epistaxis? La epistaxis puede ser causada por un traumatismo, irritación o resequedad del revestimiento de la nariz, una rinitis alérgica, resfriados o sinusitis. Otras causas pueden ser la obstrucción nasal, como el caso de un tabique desviado, u objetos extraños en la nariz. Se debe buscar ayuda médica si el sangrado persiste después de 15 a 20 minutos del tratamiento. Si hay recurrencia de la epistaxis, si la sangre drena persistentemente hacia la garganta o si se sospecha una lesión, sería en el cuello o la cabeza. En caso de una epistaxis, podemos sentar e inclinar levemente
la cabeza del paciente hacia adelante. No hiperextender el cuello, no extenderlo en su totalidad, solo ligeramente. Y debemos tapar las fosas nasales con los deditos y hacer que la víctima respire por la boca. Esto es una presión directa, ¿no?, que se realiza para detener el sangrado en la nariz. En caso el problema continúe, ya es necesario un traslado a un centro asistencial. Eso fue todo respecto al control de hemorragias externas. Gracias por su atención.